Bienvenido a tu canal favorito para aprender todo lo que necesitas para mejorar tu vida. ¡Vamos allá! El secreto que los bancos no explican. ¿Sabías que miles de personas han logrado eliminar deudas bancarias sin pagar un solo dólar, y de forma completamente legal? No estamos hablando de trucos mágicos, ni de fraudes, ni de esquemas raros de Internet. Estamos hablando de algo mucho más simple, y mucho más real. Un vacío legal que aparece cuando las deudas cambian de dueño. Y lo más sorprendente es que esto pasa todos los días. Cuando una deuda se vuelve difícil de cobrar, muchos bancos no la persiguen durante años. En lugar de eso, hacen algo que casi nadie conoce. La venden. La venden a otras empresas que se dedican exclusivamente a cobrar deudas. Pero aquí es donde empieza el verdadero problema. Porque cuando una deuda pasa de una empresa a otra, muchas veces la documentación original se pierde, se fragmenta o nunca se transfiere correctamente. Y si una empresa intenta cobrar una deuda sin poder demostrar legalmente que tiene derecho a hacerlo, entonces tú tienes algo muy poderoso de tu lado. El derecho a disputarla y exigir pruebas. En este vídeo vas a aprender qué es la cadena de custodia de una deuda, la diferencia entre acreedor original y comprador de deuda, y el paso a paso de la carta de validación, una herramienta legal que puede obligar a los cobradores a probar que realmente pueden cobrarte. Porque si no pueden demostrarlo, la deuda podría desaparecer. Lo que realmente pasa con tu deuda. Cuando dejas de pagar una deuda, muchas personas imaginan que el banco pasa años intentando cobrarla. Pero la realidad es muy diferente. En muchos casos, después de cierto tiempo, los bancos prefieren vender esa deuda por una fracción de su valor. Por ejemplo, si una persona debe $1,000 en una tarjeta de crédito, el banco podría vender esa deuda a una empresa cobradora por apenas $50 o $100. Esto significa que la nueva empresa compró el derecho de intentar cobrar esos $1,000. Estas empresas se conocen como compradores de deuda o debt buyers. Y su negocio es simple. Compran miles o millones de deudas muy baratas, y luego intentan cobrar la mayor cantidad posible. Pero hay un detalle importante que muchos migrantes y trabajadores nunca saben. Cuando estas deudas se venden, no siempre se transfiere toda la documentación original. A veces solo reciben un nombre, un número de cuenta, un monto aproximado, pero no el contrato original que demuestra que la deuda existe. Y ahí es donde aparece algo fundamental en el mundo legal de las deudas. La cadena de custodia. La clave de todo, la cadena de custodia. Imagina que alguien llega mañana a tu casa y dice que le debes dinero. Pero cuando le preguntas por pruebas, no puede mostrar ningún contrato. No puede demostrar de dónde viene la deuda. No puede probar que realmente es el dueño de esa deuda. ¿Le pagarías? Probablemente no. Y en el sistema financiero ocurre exactamente lo mismo. Aquí entra el concepto legal llamado cadena de custodia. La cadena de custodia es básicamente el historial completo de quien ha tenido la deuda desde el inicio hasta hoy. Debe demostrar claramente quién fue el acreedor original, a qué empresa se vendió la deuda, si fue revendida nuevamente, y quién es el dueño actual. Cada transferencia debería tener documentos que lo prueben. Pero en la realidad, muchas veces esto no ocurre correctamente. Especialmente cuando las deudas se venden en paquetes gigantes que incluyen miles de cuentas. En esos casos, los compradores muchas veces reciben bases de datos incompletas. Y eso significa algo muy importante para ti. Si una empresa quiere cobrarte, tiene la obligación legal de demostrar que realmente posee esa deuda. Y aquí aparece una herramienta muy poderosa. La carta de validación de deuda. El paso a paso de la carta de validación. Si alguna vez recibes una llamada o carta de una empresa cobradora, hay una pregunta que puede cambiar completamente la situación. Una sola pregunta. ¿Pueden demostrar que esta deuda es válida y que ustedes tienen derecho a cobrarla? Aquí entra en juego la carta de validación de deuda. Esta carta es una solicitud formal donde tú exiges que el cobrador pruebe la legitimidad de la deuda. No es un truco. Es un derecho reconocido en muchas legislaciones financieras. El proceso funciona así. Paso 1. No admitir la deuda inmediatamente. Cuando un cobrador se comunica contigo, lo peor que puedes hacer es aceptar la deuda sin verificarla. Primero debes solicitar validación. Paso 2. Enviar una carta de validación. En esta carta solicitas que te proporcionen el contrato original de la deuda, el historial de transferencias de la deuda, pruebas de que la empresa tiene derecho legal a cobrar,
El monto exacto y cómo se calculó. Paso 3. Esperar respuesta. La empresa cobradora deberá demostrar que la deuda existe. Ellos son los dueños actuales. Tienen documentación válida. Si no pueden demostrarlo adecuadamente, legalmente no deberían continuar intentando cobrar. En algunos casos, incluso deben dejar de reportar la deuda en registros crediticios. Y esto ocurre más seguido de lo que imaginas. El error que puede arruinar todo. Muchas personas descubren este proceso, pero cometen un error que puede arruinar completamente su oportunidad de disputar una deuda. Ese error es reconocer la deuda antes de verificarla. Cuando dices cosas como, sí, esa deuda es mía pero no puedo pagar ahora. Estás haciendo algo muy importante desde el punto de vista legal. Estás confirmando la deuda. Y eso puede debilitar cualquier disputa futura. Por eso, cuando se trata de deudas vendidas a cobradores, lo primero siempre debería ser verificación antes que negociación. Otro error común es ignorar completamente las cartas de cobranza. Aunque muchas de estas deudas pueden tener problemas de documentación, ignorarlas no siempre es la mejor estrategia. En algunos casos, los cobradores pueden intentar acciones legales si creen que la deuda es válida. Por eso lo más inteligente es actuar con información. Solicitar validación. Revisar documentos. Y solo después decidir cómo proceder. Porque cuando entiendes cómo funciona este sistema, tienes mucho más control de lo que creías. La verdad sobre borrar deudas. La idea de borrar una deuda puede sonar demasiado buena para ser verdad. Y en muchos casos, la gente cae en estafas porque alguien les promete eliminar cualquier deuda fácilmente. Pero la realidad es diferente. Las deudas no desaparecen por arte de magia. Lo que sí ocurre es que muchas empresas cobradoras no tienen la documentación suficiente para probarlas. Y cuando eso pasa, la ley exige algo muy simple. Pruebas. Si no pueden probar la deuda, su capacidad para cobrarla se debilita enormemente. Por eso entender conceptos como acreedor original, comprador de deuda, cadena de custodia, validación de deuda, puede cambiar completamente tu forma de enfrentar una situación financiera difícil. Especialmente para migrantes o trabajadores que muchas veces no reciben información clara sobre sus derechos financieros. La educación financiera no se trata solo de ahorrar o invertir. También se trata de saber cómo funcionan las reglas del sistema. Porque cuando entiendes esas reglas, puedes protegerte mejor y tomar decisiones mucho más inteligentes con tu dinero. Si este tema te pareció interesante, en el próximo vídeo vamos a hablar sobre otro error financiero muy común que puede destruir el historial crediticio de muchos migrantes sin que lo sepan. Y créeme, es algo que ocurre todos los días. Nos vemos en el próximo vídeo. Si este vídeo te fue útil, suscríbete al canal para seguir aprendiendo estrategias financieras claras y prácticas. Y ahora te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla, porque ahí explicamos otra estrategia que puede ayudarte a mejorar tu crédito y evitar errores que le cuestan miles de dólares a muchos migrantes. Haz clic en ese vídeo y seguimos aprendiendo juntos.